Hola, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles ahora a través de Educación 21MX. Y bueno, el mismo maestro, pero revolcado. El propósito de esta charla es hacer una revisión de un documento que trascendió a finales de la semana pasada y que ha estado mucho en boga como un tema en todos los grupos y temas de maestros, medios electrónicos, y que presento ahorita en su pantalla. El documento se denomina Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar, dirigida al aprendizaje y el desarrollo integral de todos los alumnos. Perfil docente, directivo y de supervisión. El documento como tal es un documento de trabajo, aquí lo aclaran, lo está en su pantalla, se aclara que es un documento de trabajo, que el objetivo que persigue es que sea distribuido en las entidades federativas y que en cada estado las autoridades locales hagan foros de consulta con maestros, asesores y demás para validar lo que aquí se plantea o en su caso hacerle alguna sugerencia. Eso es lo que se establece en el documento y se incluye inclusive un marco legal desde el cual se genera este mismo y se lleva a cabo este proceso de consulta, ¿no? Una reserva de que hasta ahora mayormente lo que ha pasado con toda propuesta legislativa o educativa enviada por el Ejecutivo o por los titulares es que se validan los estados sin mayor modificación, así que es muy probable, a menos de que se apliquen con otra cosa, de que este documento sea el que quede como el perfil para los docentes, directores y supervisores en la nueva escuela mexicana. La Secretaría de Educación Pública, dice aquí el documento, ha comenzado el diseño de nuevos perfiles, maestros, directivos y supervisores con la intención de hacer posible los planteamientos de la nueva escuela mexicana, o sea, el que puedan establecer estos documentos y que el personal a cargo de las escuelas y de la educación domine o posea estos dominios, hará posible, según lo que aquí se dice, lo que la nueva escuela mexicana establece ahora como objetivo, ¿no? Hay que centrar el diseño y el análisis de los perfiles en los criterios como que estos perfiles consideran los planteamientos de la nueva escuela mexicana y las modificaciones en materia de política educativa. Algo que podremos analizar o podrá quedar como una conclusión al final de esta charla es que mucho de lo que se está poniendo aquí ya existía en el perfil anterior, entonces queda en duda si realmente se tomó en cuenta un planteamiento nuevo o se actualiza algo que ya estaba ahí. A partir del planteamiento que generaba la autoridad, refería al núcleo o aspectos centrales de la función, conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo, o retomar uno que ya estaba. Ser medible y posible de lograrse, ser preciso, claro y de fácil comprensión, ser útil para la acción, la formación propia y el trabajo colaborativo, ser congruente con el trabajo que se realiza en la escuela como colectivo y comunidad escolar y en la zona escolar, ¿no? Son los planteamientos del cual debe derivarse estos perfiles. Y para hacer la plática un poquito más amena y para que podamos entender a lo que nos referimos con esta revisión, me refiero al documento anterior, al último, que se generó como perfil, parámetros e indicadores para docentes, porque el día de hoy nos vamos a abocar al perfil docente. Y bueno, ese fue el último, incluso se generó ya en febrero del 2019 con don Esteban Moctezuma a la cabeza de la Secretaría de Educación, y fue el referente para los últimos procesos de evaluación que condujo la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. Aquí, en este documento, fruto de la reforma de Peña, de Nuño y compañía, no es que porque viene el Día de Muertos estén regresando, no, el espíritu de Chaifero o el fantasma de alguien más. Este es el último documento en el cual se incluía perfil, parámetros e indicadores. Se lo puede consultar, está en línea, y vamos a dejar todos los documentos aquí en el link debajo del video para que cualquiera pueda verlo en el canal de YouTube. Tú accesas, das clic en el link y vas a poder descargar los documentos que estaremos mostrando durante esta plática. Pero bueno, este es el perfil. Entonces, aquí vemos el documento emitido recientemente, la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los dominios? Cambiaron el asunto de parámetros por dominios. Los indicadores siguen, el perfil ahí está. Y bueno, lo que antes era dimensiones, ahora se conocen como dominios, ¿no? Pero aquí se establece, no estamos sacando nada de otro lugar, aquí se establece qué es lo que la autoridad espera escolar en un docente ideal, y acá lo que se esperaba
a partir del INEE y del profesional docente en ese maestro ideal. Me di a la tarea de elaborar unos pequeños cuadros que nos pueden ayudar más de manera gráfica a hacer esta comparación. Ahí lo estás viendo en tu pantalla. Y bueno, el perfil docente, retomado tal cual del documento surgido ahora, nos dice que es un conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrita específicamente, los cuales están compuestos de criterios e indicadores, los que a su vez se entienden como las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos. He colocado una columna, hemos colocado una columna que se llama PPI 2018, estamos retomando el 2019, y todo esto a partir del nuevo modelo educativo 2018. Se marca la diferencia, ¿no? Acá, perfil docente 2019, este de octubre, que surge en el marco del modelo educativo Nueva Escuela Mexicana, y entonces mediante este cuadro tú vas a poder revisar en tu casa, en tu compu, qué es lo que se planteaba en un perfil anterior y lo que surge en el de ahora. Dimensión 1, un docente que conoce a los alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Ese era el planteamiento anterior. Ahora queda dominio 1, un maestro que prepara el trabajo en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Si uno viera simplemente el título de la dimensión o del dominio, sí podría pensar que se trata de algo diferente, ¿no? Cuando uno empieza a revisar los criterios y indicadores, donde empieza a darse cuenta de que muchas de las situaciones son muy parecidas o similares, y en el segundo cuadro comparativo vas a poder ver esto de manera más directa. Por ejemplo, el punto 1 del nuevo dominio, un maestro que prepara el trabajo, es domine los aspectos centrales del currículo vigente. El 1.1 era el 1.3 en el perfil anterior, tal cual. Aquí no hay mayor cambio, es literal tal cual. Y identifica los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación. También tiene que ver con la parte curricular. Reconoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Parecería que no está. En una segunda revisión veremos que por ahí también lo incluyeron, ¿no? Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Si uno revisa los criterios, los dominios y los indicadores, va a darse cuenta de que hay una gran similitud. Bueno, aquí está este primer cuadro comparativo que va a estar a la disposición en el video, y entonces usted va a poder revisar uno por uno cómo fueron reacomodando la mayor parte de los perfiles. Este es un cuadro muy general que se queda a nivel de dominios y de criterios. Faltarán los indicadores que vamos a ver en un momento más. Estos perfiles se pueden comparar y qué hay de diferente o similar en ambos, ¿no? Paso al segundo cuadro comparativo, donde aquí ya está a nivel de indicadores. Entonces sigue el perfil docente. En la columna en azul que está a tu izquierda ves el nombre o el título de dimensión o dominio, ¿no? Aquí está el docente que conoce a los alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, o el maestro que prepara el trabajo en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Hasta ahí ya hemos visto, está muy similar. 1.1 identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Esto es lo que decía el perfil anterior, y acá lo que hicieron es pasarlo al 1.2. El 1.2.1 identifica los principales rasgos del desarrollo infantil o adolescente, físico, cognitivo, social y afectivo, que es la base de intervención docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Esta es la parte nueva o rescatable. Seguimos hablando exactamente de lo mismo, aspectos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Aquí la mueven al 1.2.1. Dicen que esto es útil porque es la base de una intervención docente centrada en las posibilidades de que sus alumnos aprendan. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje. Acá está en 1.2.2, reconoce el papel del contexto social, familiar, cultural en el desarrollo de aprendizaje de los alumnos. Reconoce que la atención a las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela favorecen el aprendizaje, y tendría que ver con esta parte de que la intervención diseñada con base a esto va a favorecer los aprendizajes, ¿no? Identifica los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación, lo que era el 1.2, acá se ve como 1.1, ¿no? Toda la parte curricular, simplemente digamos que hubo un cruce acá. El 1.1 lo convierte en 1.2 y el 1.2 del anterior perfil se convierte en 1.1, pero en una revisión detallada de los criterios e indicadores uno puede encontrar que básicamente lo que se está hablando es
lo mismo. Ciertamente hay un pequeño cambio en la redacción, adecuando el discurso de la política activa actual, pero lo que se está buscando que el maestro domine o haga en su desempeño del aula es prácticamente lo que ya había visto Seifert, lo que ya había visto Nuño, lo que había evaluado el INE de Silvia Schmelkes y que ahora, según este documento, es el reflejo de lo que la nueva escuela mexicana quiere generar, o lo que debe hacerse en la nueva escuela mexicana para que todos los alumnos logren un aprendizaje. Es interesante y que más allá de lo que yo le estoy diciendo, usted revise esto en su casa y haga la comparación criterio por criterio, indicador por indicador. Esto quizá para algunas personas sea nuevo, sí decir que los que en un momento nos certificamos como evaluadores del desempeño de maestros, este es un ejercicio muy común y muy práctico que hacíamos en revisar y desglosar cada perfil, cada indicador, y qué es lo que establece, qué se espera que el docente o el directivo haga, cómo después esto se va a medir en un desempeño y cómo tendremos evidencia que podrá ser evaluado. 1.3 sigue reconociendo los contenidos del currículo, progresión de los contenidos, los campos de conocimientos, y acá selecciona estrategias, actividades didácticas y de evaluación. Lo que se está poniendo ahora como algo diferente es selecciona estrategias, actividades didácticas y de evaluación, que veremos a continuación que ya incluso se venía evaluando, ¿no? Sigue hablando de que diseña estrategias, actividades didácticas considerando las características sociales, lingüísticas y culturales, organiza recursos, espacios, tiempos y materiales disponibles y selecciona la estrategia de evaluación acorde con los aprendizajes esperados y las particularidades de los alumnos, ¿no? Pareciera ya que estamos hablando de otra cosa, pero para que este asunto termine de cuadrar, voy a remitirme a las tareas evaluativas con las cuales se evaluó a los docentes en el desempeño en el cuarto grupo. Estamos hablando del año 2018. Entre septiembre y noviembre del 2018 llevó a cabo esta evaluación. Y entonces vamos a encontrar que este apartado 1.3 de selección de estrategias, actividades didácticas y de evaluación, tal cual es la instrucción que se le daba al docente para elaborar un proyecto de enseñanza en la mal llamada, ¿no? Elabora un diagnóstico del grupo, horario, escuela, bla, bla, decía acá aspectos de contexto de los alumnos que influyen en su aprendizaje. Considere los aspectos siguientes: contexto escolar, infraestructura de centro, recursos, personal con que cuenta la escuela, interacciones, contexto familiar, escolaridad, nivel económico, ocupación de los padres, los apoyos que brinda la familia en la formación, contexto sociocultural, características de desarrollo y de aprendizaje. Haga usted un diagnóstico que incluya todo esto, y ya por allá se mencionó en el perfil de la nueva escuela. Y luego, a partir de este diagnóstico realizado, se pedía la tarea evaluativa número 1. De acuerdo con el diagnóstico, elabore la planeación de la secuencia didáctica de 3 a 5 clases a partir de un aprendizaje esperado e incluya en esta planeación elementos curriculares, enfoque didáctico, asignatura, competencia, aprendizaje esperado, actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento, organización de los recursos, tiempo, espacio y materiales. Es lo mismo que estaba por acá: recursos, tiempo y materiales disponibles en su contexto, ¿no? Organizar a los alumnos en diferentes maneras, individual, pares, equipos o grupal, y acciones e instrumentos para evaluar el nivel de logro del aprendizaje, que, si nos vamos al cuadro comparativo, selecciona estrategias de evaluación acorde con los aprendizajes esperados y con las particularidades de los alumnos. Yo no quiero afirmar que alguien que ayudó a construir estos perfiles de la nueva escuela hizo algo tan burdo como copiar literal de la tarea evaluativa y pegar allá, pero sí que hubo una investigación previa, y quiero pensar que hay personas capaces haciendo esto, ¿no? Y a partir de la investigación previa, se está retomando lo que refiere a las buenas prácticas del docente, y ya se planteaba en la reforma anterior, en la mal llamada. Algunas cosas vienen desde la RIEP 2011, pero bueno, ya se planteaba en la RIEP, se plantea en el nuevo modelo y específicamente en la evaluación de los maestros, ¿no? Entonces, si estamos hablando que este perfil debe de establecer el bien hacer de la nueva escuela, cabría mal pensar que ya Nuño y su gente, o Silvia Schmelkes y su gente, sabían lo que iba a venir en esta reforma. Porque estamos viendo en un perfil de la nueva escuela mexicana prácticamente el mismo perfil anterior, sazonado con las tareas evaluativas o con las tareas que le encargaban a los maestros realizar para evaluarse en la mal llamada cuando realizaba una intervención didáctica. Voy a avanzar para hacer esto un poquito más práctico. Les digo, los cuadros comparativos ustedes los van a tener, pueden revisarlos y ustedes van a tener todos los documentos disponibles ahí para poder hacer una comparación propia, ¿no? Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. O sea, la dimensión 2 era prácticamente realizar la planeación
realizar una intervención y además diseñar los instrumentos de evaluación adecuados para esto, ¿no? Dominio 2, un maestro que facilita el aprendizaje y la participación de los alumnos. Si uno va revisando los indicadores, define la forma de organizar la intervención docente, propone las actividades didácticas, que es intervención docente, ¿no? Utiliza estrategias de actividades didácticas diversificadas y flexibles, considerando diferentes alternativas de tratamiento de los contenidos, del desarrollo y la capacidad de los alumnos, conforme al nivel educativo en que labora. Identifica situaciones didácticas para el aprendizaje de acuerdo a los contenidos, de acuerdo con el enfoque de la asignatura, características de los alumnos, incluyendo las relacionadas con la interculturalidad y necesidades educativas especiales, ¿no? Ya se planteaba también esa revisión. Formas de organizar a los alumnos de acuerdo a las actividades. Igual se habla acá de diferentes actividades y formas de organización de los grupos. Aplica estrategias para tener curiosidad e interés. Viene un poquito más desglosado aquí, pero si uno se va a las tareas evaluativas del año pasado, va a encontrar que eso está ahí. Selecciona los materiales y recursos adecuados para el logro de los aprendizajes. Emplea estrategias orientadas al trabajo colaborativo, que por acá estaba ya en 221, distingue estrategias para que los alumnos se involucren, ¿no? 221 decía que los alumnos se involucren, uno regresa acá, involucra a los alumnos en actividades didácticas, ¿no? O sea, es simplemente un cambio de lugar. Identifica formas para que los alumnos sistematicen, expliquen y obtengan conclusiones, pues ya estaban acá, ¿no? Para generar curiosidad e interés, así como motivar y formular preguntas considerando las características. Simplemente de un lugar pasa a otro, pero más del 90% de lo que encontramos en el perfil nuevo está retomando tal cual, algunas veces hasta literal lo que se plantea en el viejo perfil, ¿no? Las estrategias adaptan la intervención didáctica de acuerdo con las características y necesidades. Estaba en el anterior, aquí se está planteando, no las necesidades inclusive especiales, simplemente lo movieron del lugar, ¿no? Es como un cruce, de una columna pasa a otra. ¿Dónde está la diferencia en esta dimensión 2? Bueno, 2.4 determina las acciones para la creación de ambientes favorables de aula. Estaba en el viejo perfil, no aparece como tal, como un dominio 2.4, como un indicador 2.4, ¿no? Pero se encuentra reflejado esto mismo en lo que ya se plantea en el nuevo perfil. Distingue acciones e interacciones que promueven en el aula y la escuela un clima de confianza. Determina formas de organizar los espacios del aula y la escuela, identifica las acciones. No vamos a leerlo todo para no hacerlo cansado, pero usted puede revisar todo, ¿no? Es la diferencia ahí, en esta situación. De ahí en fuera, básicamente dimensión 2 es similar. Encontramos una diferencia acá en la dimensión 3. Dimensión 3, en la anterior, era un docente que se reconoce como un profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Era una dimensión autorreflexiva. Ahora, en el dominio 3, es un maestro que evalúa el aprendizaje de los alumnos con fines de mejora. Pareciera que hay también una situación diferente. Veremos más adelante que lo que aquí aparece como dimensión 3 en el nuevo perfil se ve reflejado al final en lo que es el dominio 5, que es el que habla del aprendizaje profesional, ¿no? Aquí se habla del aprendizaje en colectivo y del aprendizaje individual. Entonces, lo quitaron como dimensión 3 y se da paso al dominio 3.1, evalúa. Algo que ya estaba en el otro también, que ahora en debido a los propios problemas, inclusive a lo que pasó en las evaluaciones, que demostró ser un poco donde los maestros de repente batallábamos, entonces se convierte en un punto muy importante a destacar, en un dominio. Eliminamos la autorreflexión y la ponemos en otro lugar para dejar un apartado completo que habla de la evaluación. Ya acá en la dimensión 2 del viejo modelo, ya se hablaba de la evaluación de las situaciones de aprendizaje, ya estaba incluido esta parte acá, pero ahora se le da un lugar especial, ¿no? El 3.1 utiliza la evaluación diagnóstica como un recurso para identificar los saberes, genera oportunidades de coevaluación y autoevaluación, diseña instrumentos de evaluación que son coherentes con los aprendizajes, los aprendizajes esperados, monitora el desempeño de los alumnos para tener los principales retos, y valora los logros de los alumnos. Si uno sigue revisando las tareas evaluativas del 2018 con los cuales se evaluaba a los compañeros, bueno, va a encontrar que las tareas evaluativas 2 y 3 son prácticamente con lo que se evaluaba el dominio de la dimensión 2, que es la planeación y el diseño, el contexto escolar, familiar, desarrollo, las características de las actividades y cómo estaba el enfoque y cómo iban a favorecer el logro de aprendizaje. Luego venía la implementación de la secuencia en el viejo modelo evaluativo y algunas evidencias, ¿no? Aquí se habla de lo que ya platicamos, organización de los alumnos y el uso de los recursos, tiempo, espacio y materiales,
que están disponibles en ese contexto y la diversidad de los alumnos. Bueno, pasando las preguntas andamiajes, uno podía ver cómo se estaba detallando que todo esto que el perfil nos estaba pidiendo en relación a los alumnos, de tomar explicaciones, conceder y demás, organizar materiales, organizar a los alumnos de maneras diversas y que la situación didáctica fuera diversificada, que tuviera diferentes momentos, diferentes espacios de realización, diferentes canales de atención, etcétera, pues ya estaban las tareas evaluativas acá. Si uno revisa la 2, la 3, la 4, va a encontrar que ya estaba por acá. Básicamente la tarea evaluativa número 5 es la que se ve reflejada en esta nueva dimensión, en el nuevo dominio 3 que está referido a la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Antes era la práctica profesional de reflexión y ahora es cómo maneja la evaluación. 3.1 es prácticamente lo que da la tarea evaluativa número 5. ¿De qué forma las acciones y los instrumentos implementados para evaluar a los alumnos le permitieron identificar el nivel de logro, ¿no? Y todavía le preguntaba al maestro más reflexivo por qué considera que las acciones que realizó durante su intervención para evaluar el aprendizaje le permitieron identificar el nivel de logro de los alumnos, por qué considera que los elementos le permiten registrar el nivel de logro. Era una tarea que ya se había planteado desde un inicio, que se iban a diseñar incluso instrumentos de evaluación, acciones e instrumentos para evaluar y ofrecer retroalimentación, y acá venía una tarea donde se analizaba lo que se había hecho con relación a la evaluación. Bueno, ahora la vemos acá como el dominio 3.1. Si uno pasa al 3.2, utiliza la información recopilada en la evaluación como un insumo para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vemos que tiene que ver como una manera en que el docente tenía que retomar la información que había captado durante todos los momentos de su intervención y a partir de esto retroalimentar a los alumnos y reflexionar sobre su propia práctica. Aquí ya se refleja un poquito de la parte autorreflexiva de la vieja dimensión 3, ¿no? Y comunicar de manera oportuna a las familias sobre los logros de aprendizaje de los alumnos. Vamos a la tarea evaluativa del cuarto grupo de los evaluados con la mal llamada y vamos a encontrar que la tarea evaluativa 6, cómo utilizó la información derivada de las acciones y los instrumentos de evaluación para retroalimentar a los alumnos en el desempeño escolar. Asegúrese que la respuesta sea congruente con la tercera evidencia seleccionada, porque además a los compañeros se les pedía presentar una evidencia, ¿no? Preguntaban acá qué acciones realizó para que los alumnos conocieran sus fortalezas y aspectos a mejorar, fortalezas y debilidades o aspectos a mejorar, y de qué forma la retroalimentación que usted les dio les ayudó a superar sus dificultades y consolidar el aprendizaje esperado, que es lo que aquí se plantea en esta dimensión o en este dominio 3.2, ¿no? En 3.1 era el diseño y en el 3.2 interpreta información a partir, retroalimenta a los alumnos con base en su evaluación y monitoreo y toma decisiones en cómo avanzar inclusive en cuanto a la propia enseñanza. Reflexiona la práctica y comunica. Las otras partes de la dimensión 3 vieja vamos a encontrarlas en la dimensión 5 acá, pero digamos la parte autorreflexiva aquí solamente se refleja a partir de la retroalimentación y lo demás se va a reflejar en la dimensión 5 o en el nuevo dominio 5. En cuanto a las prácticas evaluativas, es una tendencia que ya tiene mucho tiempo, que estaba en el viejo modelo, en el nuevo, que estaba en la evaluación de los maestros incluso de esta manera y que hoy va a ver usted ejemplos prácticos de esto. Se seguirá trabajando en esto. Si queremos aprender de evaluación, podemos impartir cursos de evaluación educativa, diseño de instrumentos, retroalimentación de los aprendizajes. Pero tenga cuidado con eso, ¿no? Porque ya inclusive vi por ahí uno que decía que los derechos de los niños y adolescentes en la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, la frase de moda, ¿no? El NNA. Casi a cualquier sentencia ahora, cualquier enunciado que se redacta, por ahí le ponemos los NNA, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Esto no es nada que surja de esta reforma, surge de la promulgación en México y autorización de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y ya también estaba presente en el perfil anterior, estaba presente en las leyes anteriores y en la evaluación anterior. Pero bueno, es solamente sazonando esto, ¿no? Se vale seguir aprendiendo, se vale seguir capacitando. De hecho, aquí en Educación 21 MX se estarán ofertando cursos gratuitos, seminarios en línea que usted podrá participar con nuestros asesores y sin ningún costo, ¿no? La evaluación, entonces, con este planteamiento de la nueva escuela mexicana, ya estaba considerada en el viejo sistema de evaluación, estaba en los perfiles, simplemente, y eso lo podemos decir de la experiencia de quienes participamos en la evaluación como evaluadores certificados, el diagnóstico surgido de ahí nos deja ver que los compañeros batallaban para diseñar instrumentos de evaluación propios
no comprados ni bajados de internet, diseñar instrumentos propios aplicables a su grupo que permitieran la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, la coevaluación, la autoevaluación. Y entonces, como esta fue un área muy fuerte que se detectó, ahora se le dedica un apartado propio. Yo le digo, al revisar las tareas evaluativas, está más que claro que había que trabajar en acciones de evaluación en los 3 momentos, acciones de evaluación de todos los tipos y además retomar información de lo he planteado para retroalimentar a los alumnos y ayudarlos a lograr el aprendizaje esperado. Ya estaba ahí, ¿no? Si seguimos revisando los perfiles vamos a notar lo mismo. La dimensión 4 parecía que hubo un gran cambio. Realmente no. Seguimos hablando de la parte legal, normativa, de la protección de los derechos y garantizar inclusive la inclusión de todos los niños. Dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión. Así decía antes, ¿no? Ahora dice dominio 4, un maestro que atiende a los alumnos en un ambiente de equidad, inclusión, interconvivencia armónica, seguro y saludable. Bueno, eso que lo redactaron así no es otra cosa que lo mismo que pasaba antes. Un maestro que conoce toda la parte legal, que garantiza los derechos de los niños, su seguridad y demás. O sea, el protocolo de actuación en caso de emergencia ya estaba redactado antes y se seguirá usando, lo van a actualizar, pero ya antes había un protocolo de actuación en caso de emergencia. Qué hacer en caso de terremoto, qué hacer si una balacera en la esquina, qué hacer en caso de inundación, cómo hacer un simulacro, etcétera. Ya estaba antes y sigue vigente. Y en la dimensión 4, antes el maestro tenía que saber cómo se manejaban estas cosas y ahora en esta parte redactada bonita, equidad, inclusión, convivencia armónica y demás, seguro y saludable, seguirá estando presente ahí. Se esperan revisiones, pero vemos que el sistema evaluativo y los perfiles contienen básicamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando siempre de la parte social y humana, que es la filosofía de la nueva escuela mexicana. Mire usted, reconoce cómo hacer efectivo en el trabajo cotidiano del aula y de la escuela el derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad y para permanecer en la escuela y concluir, ¿no? Ahora es educación de excelencia, identifica los principios fundamentales como uno de los principios de la función docente, el respeto a los derechos humanos, y ahí está la palabra fresa, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los NNA ya estaban en el viejo perfil y es algo que tenemos que hacer todos los maestros y ahora pues le damos un poquito más relación de nuevo, ¿no? La convivencia armónica, el respeto empático y cordial hacia todos, construye relaciones positivas, atiende de manera oportuna, justa y asertiva situaciones en el aula que implican conductas de los alumnos que ponen en riesgo a los compañeros. Por acá 4.2, acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad para todos los alumnos que se sientan respetados y apreciados. Si se da uno cuenta, el 4.2, ambiente de inclusión y equidad, es el nombre, ¿no?, que le pusieron al dominio completo a la dimensión 4. Ponen como centro de este dominio la inclusión, la equidad y la interculturalidad. Aquí, lo que es las necesidades educativas especiales, capacidades diferentes, ya también estaba antes. Acoger a los alumnos con discapacidad, ya estaba antes. Todos tienen capacidades para aprender. Si uno revisa, va a ver que de un lugar a otro, más del 90% del perfil permanece. Y entonces, o los que estaban antes adivinaron lo que venía en la nueva escuela mexicana de acuerdo a estos preceptos que marca el documento nuevo, o simplemente la nueva escuela mexicana es la continuación de un proyecto educativo a largo plazo, en la cual quizá ni siquiera depende tanto de nosotros, ¿no? Un proyecto educativo que viene siguiendo líneas dictadas por la ONU a través de la UNESCO, por la OCDE, en la cual México está enrolado y comprometido, y que de acuerdo a eso pues estamos tratando de manejar la educación, ¿no? Pero la dimensión 5 no cambia mucho, la parte 1 es todo lo relacionado con el CTE, usted va a encontrar muy similar, ¿no? Cambian algunos aspectos de la redacción, pero es como el docente participa de manera propositiva, activa en el consejo técnico, al identificar la problemática de la escuela, plantea metas, objetivos, soluciones, se compromete, realiza. Y tiene mucho que ver con el consejo técnico escolar, porque antes era la ruta de mejora, ahora es el proyecto escolar de mejora continua. Seguimos cambiando de nombre, pero tiene que haber ámbitos de gestión, tiene que haber metas, objetivos y un trabajo claro en cada uno, ¿no? Participa en el consejo técnico 5.1.4, pues ya estaba, ¿no? Ya estaba por acá, identifica los elementos, sigue quedando, salvo pequeños cambios en redacción. 5.1 es el trabajo del docente en el consejo técnico escolar. 5.2, la familia. 5.2, la familia. Cómo involucrar a la familia, y bueno, viene un poquito más desglosado ahora, pero se conserva lo mismo, ¿no? 5.3, características culturales y lingüísticas, se sigue hablando de la inclusión y la diversidad, y aquí en el 5.3 se empieza a hablar de la reflexión del docente tanto en comunidad como ahora en el colectivo docente. Participa en actividades de aprendizaje, se involucra en acciones de desarrollo, demuestra capacidad, demuestra disposición y participa en acciones. El respeto a la interculturalidad, si se venía planteando antes,
es una dimensión o un dominio enfocado mucho al trabajo del Consejo Técnico Escolar, al trabajo con las familias y el respeto a la diversidad. Y bueno, para finalizar esta primera revisión de estos perfiles con un cuadro comparativo y tratando de entender pues, cuál es este docente. Por ahí vi una vez un video que decía, ¿cuál es el tipo de docente que quiere la nueva escuela mexicana? Pues al parecer, el perfil anterior, el mismo casi que se evaluó en el 2018 en el que se evaluó el cuarto grupo, y usted puede revisar las tareas evaluativas como prácticamente todo lo que se plantea en este nuevo perfil del docente de la nueva escuela mexicana ya se evaluaba en el 2018 y como inclusive aspectos que son parte de este documento, tareas para evaluar a los maestros en la vieja y mal llamada reforma, ahora son parte ya no de una tarea sino del perfil docente. Y bueno, la buena noticia con la cual es interesante cerrar esta pequeña plática y revisión es que bueno, hay cosas nuevas, pocas, hay otras que se conservan, hay otras que les dan mayor importancia, pero nos remiten a esto, más allá de un perfil viejo, un perfil nuevo, una nueva escuela, una vieja escuela. Lo que sí le puedo asegurar es que implica que el docente revise su práctica y se comprometa por mejorarlo. Más ahora que sale un nuevo sistema para la carrera de los maestros que permitirá a los maestros generar beneficios para su persona, ¿no? En cuanto a ingresos y posiciones. Antes la evaluación era obligatoria, ahora no, ya no es punitiva. Entonces se va a inscribir a la evaluación quien aspire a generar una mejora de salario. Interesante la promoción horizontal, ¿no? Yo soy docente, quiero seguir siendo docente toda mi vida, no necesito ser director o supervisor, por ahora al menos. Entonces ahora me evalúo, doy muestras de que tengo los dominios del perfil anterior, viejo o nuevo, que sé planear, que sé hacer un diagnóstico contextual, cultural, que planeo de acuerdo a las capacidades de mi grupo y a su contexto, que sé diseñar situaciones de aprendizaje de manera universal que incluyen a todos mis alumnos, que sé elaborar instrumentos de evaluación, que sé evaluar de manera permanente y retomar la información para el aprendizaje de mis alumnos por medio de la retroalimentación, que respeto sus derechos, que garantizo la seguridad. Pasaba antes, se tendrá que hacer ahora. Pero ahora quien no quiera promoverse a puestos superiores podrá, como los niveles de carrera, ir mejorando a través de la evaluación. Quien aspire, y eso lo estaremos viendo en próximos videos, a promoverse a director o a supervisor, vamos a revisar los perfiles 2019, los nuevos perfiles del director y supervisor, y lo vamos a comparar con los viejos perfiles y con la manera en que se evaluaba también a esos maestros, a esos directores y supervisores. La buena noticia es de que el buen maestro va a ser buen maestro siempre. Lo que yo puedo decir es que la mejor reforma educativa es la que el maestro implementa en su práctica de aula. La vieja reforma, la mal llamada, implicó que los maestros se confrontaran con sí mismos, con una falta a veces de conocimiento, con la falta de alguna habilidad, y motivados de esa manera, no con mucho gusto, ¿verdad?, se decidieran a mejorar, a dar muestras en una evaluación de que sabían hacer las cosas y lo hicieron. Viene un nuevo momento, un nuevo perfil, un nuevo sistema de evaluación y un nuevo sistema de promoción que toca ahora por voluntad. Participo, me evalúo, doy muestras de que soy y que sé hacer mi trabajo y entonces genero un beneficio. En el pasado el maestro notificado revisábamos de manera detallada, así como ahorita es un sistema, no tiene mayor ciencia, le digo yo a veces, ¿no? ¿Qué hacíamos antes para ayudar a compañeros? Leer de manera detallada perfil, parámetros, indicadores, guías académicas, guías técnicas, y a partir de lo que ahí dice, ayudarte a alinear tu práctica de docente o de director o de supervisor, o cómo lo harías si fueras ese director de excelencia, y a partir de lo que ellos mismos nos están dando en documentos, elaborar un diseño de tu práctica, de tu persona o de tu proyecto, para que llegues a ser el director del proyecto de gestión número 1, ¿no?, o del proyecto escolar. Entonces, todo esto ya pasó, y el que pasara implicó que muchos maestros mejoraran, más allá de la posición en cuanto a un incremento salarial o promoción, y mejorar en su práctica docente. Y para cerrar la charla, pues te muestro evidencias de algunos compañeros que en el pasado tenían que dar muestra de que sabían diseñar una situación didáctica universal, que se aplicaba en diferentes espacios de la escuela, que había diferentes mecanismos de intervención, diferentes dinámicas, y entonces, de manera rapidita, ¿no?, una maestra interviniendo con una situación que hasta donde recuerdo esta se relacionaba con los chistes, ¿no? Había un manejo de diferentes espacios, materiales, recursos, organizar a los niños de manera diferente, en binas, de manera individual, en equipos, usar diferentes espacios, la cancha, el salón, etcétera, etcétera. No lo vamos a desglosar todo ahorita por los tiempos, pero como puedes ver, casi todo lo que se pide en el nuevo perfil que un maestro haga para intervenir en su práctica docente en un grupo estaba en el viejo, y además hubo quien lo supo hacer, lo supo documentar y supo a través de estas evaluaciones de un beneficio. La evaluación, ¿no?, presenta evidencia del diario de proyecto utilizado en la secuencia didáctica. Cómo se evalúa en niños, evaluación diagnóstica, formativa, inicial, final. Los compañeros hacían esto, ¿no?, y presentaban evidencias, imagen de la rúbrica donde hablan mis alumnos,
obtuvo áreas de fortaleza y áreas de oportunidad, lo que se pide también ahora, con base al principio 1.7, donde se tomaba la heteroevaluación, ¿no? Un maestro argumentando, maestra en este caso argumentando el instrumento que diseñó con su referente de los modelos educativos, de los principios pedagógicos y cómo eso tenía que ver con ese ideal, los aspectos generales de aprendizaje esperado, ¿no? Cómo además podía contrastar sus resultados obtenidos con el de un aprendizaje esperado. Y la evidencia 3 de esta maestra, la retroalimentación, cómo retomó esta información para retroalimentar, ¿no? Lo que obtuvo en una rúbrica, sus observaciones y retroalimentación en el cuaderno de los alumnos. Septiembre del 18 se ve ahí que ya había una maestra de excelencia de la nueva escuela, explicando a los alumnos los aspectos a mejorar en su trabajo, que es retomar información de la evaluación, retroalimentando de manera grupal, producto final del mural de la burbuja que hizo por ahí, y retroalimentando inclusive de manera positiva con los padres de familia a ver la exposición de los alumnos. Todo esto para que entendamos que, bueno, si hay un documento nuevo que habla de un perfil del docente ideal, pero que si uno hace la revisión detallada de todo lo que aquí viene, va a encontrar que es más del 90% similar a lo que se planteaba en el viejo perfil de la vieja reforma, donde ya se desglosaban los dominios y saberes de un maestro. Entonces esto nos deja ver que esto es más allá de un proyecto político, es un proyecto educativo. En el pasado, y te puse ahorita muestras las evidencias ahí, hubo maestros que lo hicieron, lo demostraron, y precisamente muchos de ellos van a ser los primeros en inscribirse ahora en el nuevo sistema de carrera, porque ya saben cómo hacerlo, saben cómo generar evidencia de que son competentes en eso. Entonces, para mí, como lo dije al principio, no hay mayor reforma educativa, no hay mejor reforma educativa que la que el maestro implementa en su aula. Seguiremos tomando estos como documentos normativos que dicen el deber ser y que son un referente, y que a través de la revisión de estos documentos, con la asesoría de amigos o de compañeros en el Consejo Técnico, cada maestro podrá rediseñar y mejorar su práctica docente, y a través de la mejora de su práctica docente, a través de comprometerte contigo mismo y con los alumnos que tienes, con tus padres de familia y con la comunidad donde estás, a que ellos aprenden y aprendan mejor, vas a mejorar tú como maestro, das muestras o evidencias de eso en un sistema evaluativo que aún está por definirse, y es casi seguro que vas a obtener una promoción en tu propio nivel, pero con mejor salario o a funciones superiores. Por hoy vamos a dejar aquí la charla. Es una revisión inicial en cuadro comparativo. Aquí en el canal de YouTube se va a poner el video, y ahí debajo se va a poner el link a la carpeta donde puedes accesar a todos los documentos que estuvimos revisando. Qué bueno que tenemos una nueva escuela mexicana, pero bueno, más allá de eso, qué bueno que tenemos maestros comprometidos. La práctica docente, el fenómeno educativo que se genera en el aula es el centro del proceso. Más allá de posturas políticas o ideológicas, somos maestros, y se publica un documento que deja ver que lo que seguirá importando es que el maestro se esfuerce por mejorar en su práctica docente y que haga las cosas de la manera adecuada. Que sepamos planear, incluir a todos, garantizar respeto, equidad, seguridad, que sepamos evaluar, retomar principios de evaluación con información documental y enfocarnos en el logro de los aprendizajes de todos y todas las alumnas. Gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes, y seguiremos pendientes porque todavía queda pendientes de analizar los perfiles de director y de supervisor. Gracias.